profesora, el profesor Angelo Miramonte. Entonces vamos a tener primero la demostración escénica, que en el caso de María Camila dura alrededor de 10 minutos, y luego le vamos a dar otros 10 minutos a ella para que se relaje un poco y pueda asumir entonces la sustentación oral, que tiene otra dinámica que ya les explicaré. Bueno, entonces bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Maciel Escalona. Mi nombre es Angélica Fernández. Mi nombre es Freddy. Vengo de Venezuela. Vengo de Mondomo, Cauca. Vengo del municipio de Ismina, en el departamento del Chocó. ¿Dónde te gustaría estar? Mi nombre es Carlos Montes y me gustaría estar en Manizales, Caldas. ¿Por qué? Porque siento que ya vengo a la gente que quiero. Gracias. Mi nombre es María José Arias, soy de la Valle y me gustaría estar algo parecido a algo curricular como abogado. Gracias. Quisiera estar en Los Ángeles porque me gusta todo el tema de la cinematografía. Quisiera estar en mi país, porque allá tengo mis más hermosas vivencias. Me gustaría ir al Salar de Uyuni en Bolivia o en Francia. Porque desde que los conozco he sentido la fascinación por caminar esas tierras, por conocer su gente, por estar rodeado de las personas, por disfrutar de los paisajes, porque siento que es mágico para mí. ¿Qué lugar extrañas y por qué? Extraño tu ¿y por qué? Porque es mi familia. Gracias. El lugar que más extraño es mi tierra, mi llano, portuguesa, porque allí aún vive mi familia. El lugar que extraño es el pueblo, porque la vida era un poco más lenta, porque solamente estabas pensando en estar compartiendo con tu familia, aprendiendo nuevas cosas, disfrutando del paseo en canoa, en el río. El lugar que extraño es la casa de mi abuela porque pues, crecí ahí, porque toda mi familia vivió ahí, entonces están muchos de mis recuerdos en ese hermoso lugar. ¿Cuál es tu historia? Un día, entre papeles y maletas, entre deudas, angustia y escasez, tuve que irme, aunque no quería de mi hogar. Tuve que reconocer que las grietas que tenía mi territorio no iban a reconstruirse, solo era cuestión de tiempo para verla caer. Así que me fui con un par de monedas, una maleta y la fortaleza de creer que me iba a poner de pie. Crucé el país a pie limpio, atravesando ríos, ramas, hundiendo mis pies en lodo para encontrar nuevas oportunidades. Con las gotas de sudor recorriendo mi frente y los pies cansados, llegué a un nuevo espacio en el que no fui bien recibida. Las miradas juzgaban. Mi voz era sinónimo del mal y descubrí que el acento marca, tanto como para recibir un no en cada puerta que esperaba se abriera con una nueva oportunidad. Con el cansancio del tiempo y la resignación de un pasado, me senté sin querer hacerlo para sentir una sombra que recorría mi piel esperando encontrar mi casa. Me gustaría no tener que preguntar esto, pero ¿Todos los colombianos serán así?
escuché historias de muchos migrantes y me pregunté por qué no lo sabía o por qué callaba cuando personas se burlaban de ellos o por qué estaba en grupos que no tenían nada más que aportar que cosas negativas sobre otras personas. Al escucharlos, reconocí que mi familia también era migrada, que mi madre viene de Bucaramanga y que mi padre viene del Cauca. Nunca lo había visto así hasta que escuché sus historias. Y un día me dije, ¿qué puedo hacer? Porque lo reconozco y que se va a quedar ahí. Y me di cuenta que con mis pies, con mis manos, con mi cuerpo y con todo lo que he aprendido, podría intentar construir un puente. Pero ese puente no lo podía construir sola. Ese puente solo lo podía construir creando una comunidad. Así que me lancé. Me lancé a creer que los migrantes venezolanos y los colombianos podemos estar en un mismo lugar, que podemos desestructurar todos los prejuicios y las cosas malas que tenemos encima los unos hacia los otros. Y en este taller construimos todos juntos un puente en el que pudimos reconocer y en el que pudimos escucharnos, en el que pudimos darnos cuenta que el amor, la reconciliación y la escucha siempre es el camino. Yo aprecio a cada una de las personas que estuvo conmigo todo el transcurso del taller. Aprecio que hayan intentado jugar, que hayan querido hacer ejercicios, que hayan contado sus historias, que hayan abierto su corazón. Yo aprecio primero que todo haber encontrado el espacio. Llegó en un momento donde había dejado la actuación a un lado, todo el tema de la exploración del personaje, de cómo moverme corporalmente, y lo encuentro para volver a vivir un poco esto. Tampoco sabía qué es el teatro del oprimido y súper interesante haber podido conocerlo y entenderlo también. Y claramente la disposición de la propia Camila y de los chicos que estuvieron desde el principio hasta el final. Aprecio el hecho de poder compartir con las personas que asistieron al taller, porque me permitieron visibilizar una realidad que yo sabía que ya existía, pero que es aún más cruda cuando la compartes con estas personas, que las herramientas que vivimos en este espacio nos permiten a nosotros avanzar como sociedad y también permitir que los seres que vienen detrás de nosotros cuenten con argumentos necesarios como para evitar o simplemente hacer más ameno este tipo de situación que tratamos en este taller como lo fue la migración. Mi experiencia en el proceso del taller considero que fue una forma de aprendizaje muy bonita, ya que a través de los ejercicios de las expresiones del cuerpo me sirvió para liberar, para reconocer hechos que yo creía olvidados. La verdad, muchas gracias por esta hermosa experiencia. Hola, yo soy María Camila Polo. Hice un taller de teatro de opinión con migrantes venezolanos y con colombianos. Hoy tenía que venir aquí y mostrarles algo de lo que pasó en el taller.
Entonces recordemos que el trabajo de María Camila Polo se titula El teatro del oprimido para el empoderamiento de migrantes venezolanos y colombianos, y que su asesoría es por parte del profesor Ángelo Miramonte. Entonces la dinámica que vamos a tener ahora es que le vamos a dar la palabra al asesor, al profesor Ángelo, para que él presente el trabajo de su estudiante, de su asesorada, y seguido le daremos palabra a María Camila. María Camila tendrá 20 minutos para sustentar su trabajo de grado, luego tendremos 10 minutos de preguntas del jurado y después 10 minutos de preguntas del público. Entonces arrancamos, bienvenidos. Maestro Ángelo, bien pueda. Muchas gracias, Ruth. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Espero que sí. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, con muchísimo gusto presento el trabajo de grado de la estudiante María Camila Polo. Camila se concentra en un trabajo de contextualización del Teatro Foro en el contexto de la migración venezolana en Cali. Sabemos que según Boal, la opresión es el monólogo de quien tiene más poder en relación con quien tiene menos poder. Y la liberación es el diálogo entre las dos partes en un conflicto. La liberación es devolverle la palabra a quien ha sido silenciado por una relación de poder desequilibrada. Entonces, Camila trabaja sobre este tema de transformar un monólogo, también un monólogo de los medios de comunicación, a veces sobre migración venezolana, en un diálogo que le devuelve la palabra a dos grupos que han sido a veces igualmente silenciados, que son los migrantes venezolanos que viven en Cali, pero también las personas colombianas que viven en barrios donde hay una presencia muy significativa de venezolanos. Entonces, pasar de un monólogo, de una narrativa de la migración venezolana que viene a veces de medios de comunicación o de grupos de poder, a devolverle la palabra a las personas que directamente viven el conflicto o el encuentro entre personas colombianas y venezolanas en el territorio caleño. El teatro, específicamente el Teatro Foro, pero el teatro por lo general crea un espacio simbólico, un espacio extracotidiano en el trabajo de Camila, y en este espacio extracotidiano se hacen posibles diálogos improbables, ¿no? Diálogos entre personas que se representan como enemigos entre ellos. Entonces, el trabajo de Camila utiliza las técnicas de Augusto Boal para trabajar un tema de construcción de paz a nivel comunitario, y el camino que Camila como sigue en su trabajo, como tiene, en mi opinión, 3 etapas, ¿no? La primera es trabajar con el cuerpo, con participantes de los dos grupos, colombianos y venezolanos, y como decía Boal, pensamos con todo el cuerpo, ¿no? Y para desmecanizar nuestras estrategias de manejo de conflicto, para desmecanizar nuestra mente, nuestras emociones, debemos antes que todo desmecanizar el cuerpo. Entonces, el primer paso en el trabajo de Camila es enfocarse en una desmecanización del cuerpo para desmecanizar la mente y las estrategias de manejo del conflicto. Un segundo paso muy importante es el juego de roles, el juego de personajes, en que a las personas venezolanas se le pide a veces de encarnar personajes colombianos. Entonces, del otro lado de una frontera que a veces se establece entre nosotros y ellos en cualquier tipo de conflicto. Entonces, de intercambiar roles y de cruzar fronteras a través del dispositivo simbólico del teatro.
Eso permite entender la ideología, los miedos, la voluntad del otro y no necesariamente justificar todos los comportamientos y actitudes, pero entender de dónde viene. El tercer paso del trabajo de Camila es desarrollar acción colectivas juntos a través de la frontera. Entonces, cómo desarrollar estrategias de convivencia y de cooperación entre personas que se representaban recíprocamente como enemigos. Entonces, eso quiero como enfatizar estos tres pasos como un aporte original del trabajo de Camila en la contextualización de las técnicas de Augusto Boal en un contexto muy relevante en este momento, que es lo de la migración y de la convivencia entre comunidades que reciben migrantes y los recién llegados migrantes. Y quiero terminar también resaltando el proceso de autorreflexión de Camila sobre su propia identidad migrante, ¿no? Y reconocer que la migración nos atraviesa a todas y todos. Como investigadores tenemos una identidad migrante, entonces nuestro objeto de investigación es también nosotros y nosotras como investigadores y nuestros linajes, nuestras familias. Entonces, con eso quiero presentar un poquito el aporte original del trabajo de María Camila y le paso la palabra. Gracias. Gracias, maestro. Entonces ahora arrancamos con los 20 minutos de Camila. Esperemos a que pongan la presentación. Bueno, buenos días otra vez. Mi trabajo se titula El teatro del oprimido para el empoderamiento de migrantes venezolanos y colombianos. Y bueno, para plantearme este trabajo, me hice una pregunta, pero antes de llegar a esta pregunta, que es como un taller de teatro del oprimido para colombianos y migrantes venezolanos que viven en Colombia, pueden empoderar a ambas poblaciones en busca de respuestas a las situaciones opresivas que los aquejan. Llego a esta pregunta, como ya les comentaba, por el taller que presencié hace un tiempo con migrantes venezolanos. Constantemente me puse a pensar que podría ser para transformar, digamos, esas realidades o esos imaginarios que tenemos construidos entre todos acerca de los migrantes venezolanos y el imaginario que ellos tienen sobre nosotros. Entonces, eso dio paso a cómo hago un taller, cómo lo creo, cómo lo genero y cómo lo construyo de forma adecuada para trabajar con estas dos comunidades, pues que son tan diferentes. Para esto, tengo 4 referentes muy importantes. Empezamos por Paulo Freire, que habla sobre la importancia del ser de reconocer todos estos problemas opresivos para llegar a la liberación de sí mismo, y asimismo se une con Boal porque Boal habla sobre lo mismo, sobre la importancia de hacer que las comunidades o que las personas reconozcan todo lo que los oprime para así poderse liberar, y hablan de lo importante que es hacer esto en comunidad. Y voy con el maestro Angelo Miramonti, que es la guía de todo el proceso del taller, que es también la guía en términos de ejercicios, de materiales para llevar al taller, de métodos adecuados, de técnicas adecuadas para usar en el teatro foro con las comunidades. Y por último tenemos a Carolina Becerra, que realizó una investigación de migración en Colombia y en la ciudad de Cali. Entonces ella
enfatiza en lo importante y lo crucial que es identificar todos los parámetros que hay en la migración y todo lo que esto trae para una persona. Gracias. Tengo 4 conceptos claves, que es teatro del oprimido, que es una pedagogía artística teatral creada por el brasileño Augusto Boal, que se difundió en muchos países del mundo y recoge un grupo de técnicas teatrales, ejercicios y juegos que buscan el empoderamiento del individuo o una comunidad oprimida. Luego tengo teatro foro, que es una técnica que se desprende del teatro del oprimido, la cual usa el relato de la comunidad para así generar un diálogo entre las mismas y así generar puentes de soluciones o de encuentro a los problemas que se puedan evidenciar entre comunidades. Luego está la pedagogía del oprimido, que es la que cobija toda esta investigación, que enfatiza lo importante que es crear conciencia en las comunidades sobre su realidad y la necesidad de desarrollar una pedagogía de la liberación para lograr justicia social. Por último, está la migración, y no existe una definición universalmente aceptada para esto, pero se dice que se puede considerar que una persona migrante es aquella que se desplaza de un lugar a otro, ya sea dentro o fuera del país, por un periodo limitado o indefinido, motivado por diversas razones, ya sean legales o no. Eso significa el contexto. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué para mí era muy importante trabajar con estas dos comunidades, porque la ciudad de Cali es la 4ª ciudad del país que más recibe migrantes en Colombia, y asimismo es una de las ciudades que más tiene unos discursos de exclusión y de odio hacia los migrantes venezolanos. Pero también es importante destacar que esta es una de las ciudades también que más recibe migrantes del Pacífico y de otras partes del país. Y esto es algo que nosotros como individuos ignoramos por completo, y entonces empezamos a reproducir discursos de odio hacia las personas que vienen de afuera e incluso hacia las personas que migran de adentro del país. También es importante destacar que los migrantes venezolanos dicen o narran que se han sentido discriminados principalmente en esta ciudad en busca de trabajo, en contextos sociales, o también, según un estudio de La Silla Vacía, se mueve mucha información por redes sociales proveniente incluso de esta ciudad, excluyendo a las personas que vienen de Venezuela. Entonces, por esto se identifica una problemática, y es que se evidencia una división entre la comunidad colombiana y venezolana en este territorio, la cual se da por diversas razones, y entre ellas destacamos la influencia que ejercen los medios de comunicación en las personas, la difusión de noticias tergiversadas, el voz a voz entre comunidades y los comentarios e incluso transmisiones en redes sociales que narran el impacto que genera la migración en la economía nacional y local. Entonces, si identificamos esta problemática, se crea una necesidad, que es construir puentes para promover un diálogo que fomente la escucha mutua entre las comunidades acerca de las relaciones de desigualdad profundamente arraigadas entre ellas, gracias a todo lo ya mencionado anteriormente. Entonces, tengo un objetivo general, que es investigar cómo un taller de teatro del oprimido puede empoderar a la comunidad de colombianos y migrantes venezolanos residentes de la ciudad de Cali en la búsqueda de transformaciones positivas de las realidades que nos aquejan. Y a este se desglosa un objetivo específico
encontramos que los migrantes venezolanos y los colombianos solamente pudieron construir sus historias y sus relatos porque se conocieron y generaron un vínculo los unos con los otros. Como me di cuenta de estas cosas a medida de lo que ellos relataban, a medida de mi bitácora personal, sus bitácoras personales, imágenes, videos, etcétera, cosas que ellos decían a medida que avanzaba el taller. ¿Qué analicé? Bueno, se analiza todo como el proceso que vivió la comunidad junta y se encuentra que el relato individual genera un relato colectivo, es decir, cuando una persona narra su historia hace que las demás puedan identificar las propias y puedan recordar o identificar que sus antepasados, que en su vida también ha estado permeada por migración y esto solamente se ha podido lograr por el relato individual. ¿Cómo ayudó todo esto a la comprensión recíproca? Se generó en el taller un proceso en donde los participantes al narrar sus historias se daban cuenta de lo importante que era construir a partir de ellas para así generar puentes con otras personas que pudieran reconocer la situación y que pudieran buscar o gestar espacios para generar políticas públicas, porque nos damos cuenta que también en el país y en la ciudad faltan para apoyar a los migrantes tanto que vienen de afuera como de adentro de la ciudad. Entonces llegamos a las conclusiones, que es que se identifica el teatro del oprimido como método apropiado porque llama a la acción y busca desestructurar las situaciones opresivas que buscan transformarlas a través de las herramientas expuestas en el proceso. El dispositivo teatral y la mediación de la comodín abre un espacio de diálogo que no habría sido posible si no se presenta en el dispositivo teatral. La escena es un espacio neutro y un espacio seguro donde se logra la interacción. En este caso, cuando generamos el encuentro, yo que cumplí el rol de la comodín, no tengo un lado, sino que busco generar un puente entre las dos comunidades de diálogo y de encuentro para que puedan construir juntas. Los participantes gestan un espacio de diálogo acompañado de empatía y escucha activa gracias al reconocimiento de su mundo ético, social y moral que permitió mostrarse a través del arte expresado en cada sesión. A esto se le suma que los participantes no pueden vivir un proceso en el cual no construyen autónoma y conscientemente sus realidades para luego poderlas compartir y trabajar en colectivo. Lo que les vengo diciendo que el taller logra que ellos gestionen un espacio seguro para que puedan construir los unos con los otros y puedan ser conscientes de sus realidades o de sus historias. Se identifica que el estigma también se reproduce hacia personas del mismo territorio, ignorando que en las raíces familiares también hubo o hay migración. En el taller se evidencia lo difícil que es identificar historias propias, pero que al sensibilizar la memoria de los participantes nacen hallazgos que permiten reconocer al otro a través de la historia propia. También se concluye que los participantes reconocen la importancia de alzar la voz cuando son testigos de situaciones en las cuales una persona o una comunidad se ve oprimida. Esto puede transformar una realidad o varias realidades. Además, nace la necesidad de gestar espacios en donde se puedan generar propuestas de políticas públicas que protejan a la comunidad migrante en general. Y en lo personal, realizar el taller me permitió reconocer las partes que me componen como profesional, como persona y como artista, identificar lo importante que es generar estos espacios entre las comunidades y como responsabilidad me queda seguir desarrollando talleres para poder seguir abriendo el panorama entre migrantes venezolanos. 10 minutos entre los tres, entonces sí les pedimos que sean como muy completos en las preguntas que tengan. Ya los comentarios que tengan que hacer a nivel de evaluación, de cosas por mejorar, pues serán en la reunión que
información de retroalimentación con María Camila. Ahora es como para hacer las preguntas que puedan tener acerca de cómo un taller de teatro es lo primero. En el análisis está la respuesta a mi primer problema, que es en donde respondo que cómo se creó el taller y qué generó haber creado el taller. Digamos, yo alcanzo a identificar la implementación del taller, ¿no? Y de la metodología del teatro del oprimido. Sin embargo, sí me gustaría saber, digamos, hasta qué punto la población fue empoderada, ¿no? A partir de la implementación del taller, y empoderada en términos de qué exactamente, o sea, hacia dónde iba el empoderamiento, digamos, porque las reflexiones que se pueden generar en el taller, las conversaciones que se pueden generar, las historias que se pueden compartir, pues terminan siendo resultado del taller, digamos, es una apertura a la conversación, pero no termina de empoderar, o no sé hacia dónde iba el empoderamiento. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cómo se empoderaron cada uno de los actores que estuvieron influenciados o que hicieron parte del proceso? Bueno, yo creo que eso se vio en la muestra de Teatro Foro, como en donde los asistentes, las personas de la comunidad, personificaron a personas que discriminaban, a personas que vienen de otros territorios, y cuando las personas migrantes venezolanas también se personificaron a sí mismas para mostrarle a los demás, al público, todo lo que han vivido y todo el proceso que los ha trazado en el camino. Y digo que este ha sido el punto de empoderamiento porque lo manifestaron o lo manifestó. Hay una parte en el documento que yo hablo de Maciel, en donde ella narra y cuenta lo importante que fue para ella poder personificarse y poder trabajar todo, como recordar y trabajar y subsanar todo lo que vivió cuando tuvo que venir acá, haciendo ese personaje, cumpliendo ese rol de Teatro Foro. También hablar de lo importante que ha sido como escuchar a otras personas. El día del encuentro de Teatro Foro fueron varias personas, y ese día personas manifestaron el estigma y el por qué no convivir con venezolanos, el por qué no lo harían, y se logró que las personas que están aquí pudieran alzar la voz y pudieran comentar y hablar acerca de lo que esas personas decían y el por qué lo que dicen se puede transformar o se puede ver de otras formas, ya que eso mismo, que ese estigma que se genera hacia ellos, también se puede generar hacia los migrantes del mismo territorio. No sé si David y Lucelena tienen alguna pregunta. Paula, decir. Bueno, quería agradecer, si no hay más preguntas, quería agradecer, digamos, el enfocar la investigación a estas poblaciones, ¿no? Porque históricamente, pues bueno, en estos momentos tenemos una coyuntura, ¿no?, de migración, pero son poblaciones que siempre han estado relacionadas con nosotros y que históricamente las hemos invisibilizado. No existen políticas públicas para esta población porque no hay investigaciones como las que pues te has atrevido a realizar. Desde ahí, pues agradecerte, muchas gracias, y muy interesante, digamos, el proceso investigativo. Si no hay más preguntas y comentarios, pues pasamos a las preguntas y comentarios que puedan tener los aquí presentes. Yo encuentro que esta investigación que plantea
qué te duele el maltrato? ¿Por qué te duele el machismo? ¿Por qué te duele el racismo? ¿Por qué te duele la segregación? Solamente porque reconozco que efectivamente me tocó, o me ha tocado, o no sé, me tocará vivir. No siempre el discurso es de odio, a veces a la zapa de chiste. Y creo que reconocerlo desde todos esos lugares ayuda al empoderamiento no solamente del que está siendo discriminado, sino de la persona que no reconoce que el nivel del maltrato está en medio del chiste, ¿cierto? O en medio del comentario. Ay, que era tan bonito, que le quiere toda esa gente. Cari es Gaby y lo demás es broma. Todos esos comentarios que han empoderado de alguna forma y han hecho que a otros se los vea como bonito. Ay, llegaste aquí y la pintura de Cari se dañó. Sin reconocer que ahora es implementar, está debiendo de todas las fuentes de las personas que han llegado. No era una pregunta, era un comentario para decir que me parece muy a propósito en ese sentido, y que tal vez, no sé, en el taller, para ese reto que tú estás planteando al final, en el taller estén las personas que de alguna manera, ¿cómo identificarían las personas que podrían participar a la par de los migrantes? Porque entre los migrantes siempre, a veces se cobijan, a veces se abrazan, pero es que ellos son las víctimas de esas otras personas que quieren aceptar la inmigración. Entonces, ¿cómo haríamos para unirlos en un taller si tú asumes el reto de la se va a hacer esto? Bueno, en cuanto al taller como tal, primero que todo, me parece súper interesante y valiosísimo porque, al igual que lo había mencionado la profesora, como que si la mayoría de las familias colombianas, creo yo, que vienen del campo, y mi familia pasó por procesos de desplazamientos, y yo pasé por procesos de discriminación. Por ejemplo, una de las cuestiones en la parte escénica que mencionan los participantes es cómo el acento marca, ¿no? Yo fui de las personas que recibió burlas y todo cuando recién llegué a Cali, porque yo vengo de Puerto Tejada, Cauca, y el acento de Puerto Tejada me decían que si era costeña, porque sí hay muchas personas del Pacífico. Puerto Tejada es un pueblo afro, entonces el acento que yo tenía era el de allá, el de Puerto Tejada, y que uno no se da cuenta de los acentos hasta que va a otro lado y alguien más se lo dice, como que hablas así, y es como el momento de enojarse y todo. Entonces, cuando conozco otras personas en el colegio que también han migrado, ¿cómo me convierto yo también? Como que, digamos, yo nunca me burlé, pero ¿cómo permití que otros se burlaran y uno quedarse callado? Entonces siento que el encuentro de saber, o sea, que no solo a ti te ha pasado, pero también cuando llegan a la parte del foro y están los espectadores viendo de por qué no me juntaría con esta persona, o por qué no hablaría, o cuáles son los prejuicios, entonces también abre como otro tipo de encuentro. Y siento que eso es como lo más valioso del taller y lo más valioso del teatro foro, como que otras personas externas, pues sí, están en el encuentro de los que ya estamos dentro de lo que vivimos, desplazamientos, la discriminación, pero también cómo los ve el público, cómo los ve el espectador, etc. Entonces, y lo otro es que estoy muy orgullosa de Camila por haberla visto en todo este proceso, porque Camila es mi amiga, estuve todos estos años viéndola cómo creció y me encanta ver el resultado y lo que ha logrado hasta ahora. Ya.